cosas, hágalo y hágalo con miedo. Pero si todo el día no la pasamos improvisando, o sea, nadie sabe qué es vivir. Cuestionen todo, incluso eso que están cuestionándose. Hola a todos y todas, otro capítulo de esta segunda temporada. Hoy tengo realmente, y como te lo dije hace un ratico, para mí es un honor contar con Diana en este espacio. Diana Parra es una de mis mejores amigas, realmente hemos compartido N mil escenarios, desde la amistad, desde lo laboral, desde lo académico, desde lo político, bueno. Desde la vida. Desde la vida en sí, pero integral, además, integral, porque uno tiene como amistades que son para la rumba, otras amistades que son para el shopping, otras amistades que son para debatir, otras amistades que son para viajar, pero con Diana yo creo que hemos hecho todas. Sí. Todas, ¿cierto? Y hoy la he querido invitar porque vamos a abordar bastantes temas que yo creo que Diana es la persona seleccionada para poder abordar esos temas, pero para entrar en materia primero, quiero que tú nos cuentes quién es Diana Parra, en qué anda Diana Parra. La pregunta filosófica por lo que todo inicia, ¿no? Nada, yo soy Diana Parra, tengo 40 años recién cumplidos. Pero déjame decirte, no notorios. La maravilla de hacer ejercicio tal vez y la buena alimentación. Yo creo que si pudiera definirme de alguna manera con lo difícil que son las definiciones en el ser mismo, sería como una apasionada por la vida. Es decir, como que aprendí hace un montón de años tal vez que la vida es como un chocolate. Hay que disfrutarse cuánto dura, no cuánto dura, sino el momento en el que la tienes y creo que en eso estoy. Nada, soy psicóloga, tengo estudios en filosofía, una especialización en estudios de género y feminismo, más estudios una maestría en estudios políticos. Y yo creo que un aprendizaje constante en la cotidianidad, tal vez. Eso digamos, tal vez podría ser un poco lo que me define el hacer, ¿no? Yo una vez hablaba con alguien y me decía, siempre que nos dicen, ¿quién es usted? Uno habla más de lo que uno hace que de lo que uno realmente es. Y yo creo que pasa también porque el ser finalmente es muy dinámico. Entonces, no podría decir quién soy, pero sí te puedo contar qué hago. Y eso estoy haciendo. Pero yo complemento con una de las características que más creo resaltan de ti, y además es una delicia cuando uno llega a tu casa y la ve, y es que eres una lectora de miedo. Trato, ¿O sí. no? Sí, yo creo que cada vez menos me frustra mucho más la cotidianidad en el día a día laboral que le reduce a uno los tiempos de poder estar leyendo y aprendiendo y sumergiéndose como en este universo maravilloso que son las letras. Y como las historias que relatan y cuentan otros también en la escritura, ¿no? Entonces sí, leer es una de mis grandes pasiones. Cada vez se me está diluyendo más el tiempo en el quehacer cotidiano laboral, pero bueno, ya habrá vida también para volver a sumergirse un poco más en la lectura y ojalá también en la escritura. Pero yo quería preguntarte de dónde nació ese amor por la lectura. Yo creo que viene de una curiosidad por entender por qué pasan las cosas que pasan. Y como por salirse un poquito como voy a decirlo así, como el pensamiento de las masas, que se lo pone a uno mucho la televisión, sobre todo en nuestra generación, fue una generación muy de la televisión, ¿no? O sea, no había Netflix, no había YouTube, no había... Lo que te pusieran. Nada, era eso, exacto, era la novela venezolana que te ponían al mediodía, o la serie argentina de las 5 de la tarde, yo no sé si tú te acuerdas de Verano Eterno. Pues claro. O la serie gringa americana. Sus primeros enamoramientos, sus primeros crushes en la vida. Sí, pero además, digamos, de la narración de historias, incluso
de la historia misma, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de ver Sheena, la princesa guerrera. Pues claro. Sí, y era muy interesante, entre otras. ¿Por qué? Porque finalmente eran las historias de los griegos contadas también desde una especie de perspectiva americana agringolada. Ajá. Y creo que ahí fue donde dije, no, espérese, porque las historias tienen diferentes narrativas y ahí arrancó un poco como esta necesidad que se fue convirtiendo un poco en una costumbre de leer, de no comer entero, Ok. básicamente. Creo que para mí eso es la lectura, cuando tengo dudas, cuando, eh, digamos, algo me está cuestionando mucho, mi primer instinto es, tengo que leer sobre esto. Y ahí arranca, como de no comer entero y de generarse una especie de pensamiento crítico que solamente es posible cuando tienes diferentes perspectivas y narrativas que las puedes integrar tú en tu propia narrativa y tu propia perspectiva. Creo que por ahí arranca. Porque, Dianis, un poco, como te contaba ahorita que empezamos a conversar, el foco de este podcast es poder conversar en especial con jóvenes que están en ese, aún somos del 16, de ese 16% de la población que está entre los 18 y 25 años, que a esa edad fue que nos conocimos, Sí, tal around cual. esa edad, eh, pero que además es como y lo he repetido en varios capítulos, es muy denso, es un denso momento de vida, porque es un momento de vida donde tienes que asumir responsabilidades. Crecer duele. Tienes que tomar la decisión de, oiga, ¿qué hago? ¿Qué estudio? ¿Qué trabajo? ¿Para dónde me voy? Y como que todo está en un paquetico así y, y que haya tiempo para empezar a desarrollar ese pensamiento crítico y todo lo demás, hace que llegue a lo principal de este capítulo que yo quiero que tú nos ayudes a entender un poquito y es, esa edad es una edad en la que uno empieza a definir el criterio, Uf, desde dónde pucha. viene el criterio se sigue desarrollando toda la vida, porque yo creo, y a no ser de que tú me lleves la contraria, seguramente, habrá tus argumentos, yo creo que sí es importante tener criterio y se nos está olvidando eso. Claro que es importante tener criterio. Yo creo, madre, yo ahorita pensaba mientras te oía hablar como entre los 18 y 25 años y queda, no es una edad fácil. Cero. O sea, si a mí hoy en día me pusieran a elegir cómo se quiere sentir usted, ojalá durante una gran parte de su vida, yo diría, creo que esta es una edad chévere. O sea, la edad entre los 35 y 40 años, realmente entre los 37 y 40 uno empieza como a sentarse y la vida empieza a verse de una forma un poco más aquietada, pero con una quietud también con experiencia, lo que hace que no vayas tan a la ligera en la vida. Y yo, eso, digamos, simplemente para decir, desde esta edad actual, pienso en los 18 y los 25 y digo, uff, es una edad también, digamos, interesante, en virtud que tienes todas las ganas, la energía para comerte el mundo y hay que aprovechar. De acuerdo. O sea, después uno no va a tener la misma energía. Entre los 18 y los 25 años, uno, si es una persona privilegiada, seguramente está estudiando, seguramente tiene la posibilidad todavía de depender en gran parte de los papás. Estoy hablando desde el privilegio, por supuesto. Si no, igual tiene mucha expectativa de lo que va a ser su vida. Independientemente de, siempre está la expectativa de lo que va a ser la vida. Pero además tienes una energía que te da hasta para estudiar, trabajar y salir a rumbear, emborracharte y volverlo a hacer el otro día tranquilamente. Eso ya no pasa a los 40 años No, y no, no. no vuelve. Entonces, Hay que tomar vacaciones, no, eso quedando también bravo. disfruten, no es lo que quiero decir. Pero yo creo que entre los 18 y los 25 pasan una cosa, a mí al menos me pasó, y fue como una especie de salto de vida. Hablaba yo hace unos días con una amiga y le decía, fui, yo no fui tan buena estudiante en el colegio. Si hay profesores que en algún momento escuchen eso de los que les tocó enseñarme durante el colegio. Yo no fui tan buena estudiante. Digamos que mis preocupaciones estaban más ligadas a ser buena deportista. Jugaba tenis en esa época y eso era lo que yo quería, Ujú. digamos, privilegiar en mi vida. Pero cuando salgo del colegio a los 17 años y tengo que tomar la decisión de o me voy a estudiar becada a Estados Unidos y me lesiono, o empiezo a hacer una carrera aquí en Colombia, en ese momento dije, esto no puede seguir igual que como ha venido pasando en los últimos 18 años. Y la decisión que yo tomo es, si mi decisión es estudiar y es estudiar acá en Colombia, voy a ser una muy buena estudiante. O sea, me la voy a gozar.
porque lo que yo haga en este momento en mi vida sí va a tener efectos más adelante. Entonces yo empecé a estudiar psicología y fue muy divertido porque llegó un momento, como siempre había estado estudiando y jugando tenis, entonces me tocaba tener cierto nivel de disciplina y saber distribuir muy bien los tiempos. Hubo un momento donde estudiando psicología dije, esto es muy fácil. Y entonces en tercer semestre de psicología dije, ¿y si la complemento con otra? Y entonces metí y empecé a estudiar filosofía al tiempo. Solo una nota a mis seguidores, oiga, por estar hablando de lectura, a mis seguidores, ahí entro yo en la vida de Diana. Y ahí Ese es el aparece momento. Santiago. Y Y empecé a ahí, rumbear y esas cosas que no estaban en mis planes, pero bueno. Entonces, claro, arranco a estudiar filosofía y creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en la vida, porque la filosofía, digamos, si bien la psicología me da una curiosidad por entender por qué somos como somos, que creo que es la pregunta fundamental que se hace el que estudia psicología, y pues tú me dirás, tú estudiaste sí, psicología. Pero la filosofía lo que me dio fue además un pensamiento mucho más profundo, mucho más crítico y me enseñó algo que creo que hoy en día está faltando mucho y me enseñó a pensar. Porque pensar implica generarse, ahí pasamos por lo que me preguntabas ahorita, un criterio propio okay. y no es tan fácil. Y digo, no es tan fácil cuando estás bombardeado por tanta información constante, en donde muchas veces uno ya a veces siente que no está pensando, sino repitiendo lo que otro dijo. Y ahí fue donde para mí la vida me cambió, porque se me estructuró la mente de una forma completamente distinta, porque agarré y construí herramientas que me han permitido hoy en día llevar procesos, digamos, crear cosas en lo social desde la política pública, por ejemplo, que es a lo que me dedico básicamente hoy por hoy, con lógicas distintas y un poco más innovadoras. O sea, pensar y generar pensamiento sí te permite innovar. Okay, Y eso es lo que tal vez marca la diferencia. okay. Y ese momento de quiebre de tu vida donde te das cuenta de todos estos temas cuando empiezas a estudiar filosofía y empiezas a darte cuenta la necesidad de pensar, del criterio, de la innovación, ¿cuáles son esas herramientas que empiezan a aparecer para tú poder decir, la tengo claro, esto está pasando en mi mente en este momento, he tomado esta decisión además de empezar a pensar de esta manera? ¿Qué herramientas te ayudaron? Yo creo que más que herramientas, Santi, fueron maestros. Ok, Y cuando digo maestros, hablo también de los profes con los que pues tenía las conversaciones en las clases de filosofía, en la facultad de filosofía en la que yo estudié, que fue en el externado, hasta ahora estaban haciendo. Entonces yo tenía la gran fortuna de que éramos 2 o 3 personas en una clase de filosofía hablando con un profesor que venía a estudiar en Francia, con Deleuze y con Foucault, ok. y de poder, como decíamos en ese momento, de poder rayarnos durante 2 horas o 2 horas y media, y aún se acababa la clase y salíamos y seguíamos a tomar tinto y tal vez a fumarnos un cigarrillo en esa época y a Piel roja seguir además. pensando. No, no, nunca jamás. Nunca jamás. No, Loki. Tú eras Loki, Loki. exacto. Sí, señora. Entonces, por eso te digo, más que herramientas que yo haya, digamos, cogido, fue maestros, conversaciones que se convirtieron en herramientas y que las fui, digamos, más bien metiendo en mi propia caja de herramientas. Una fundamental, yo creo que era, esta nunca no se me va a olvidar, y fue una muy buena enseñanza que un profesor una vez nos dijo y fue cuestionen todo, incluso eso que están cuestionándose. Oh, wow. Siempre, porque eso les va a permitir 2 cosas. La primera, que en su cerebro a nivel sináptico se construyan nuevas conexiones sinápticas, Claro, estalle. o sea, pasen cosas. Y la segunda es que usted no trague entero. Cuestiónelo todo. Y eso va a generarle incomodidad a muchos. Porque claro, cuestionar pasa por el hecho de hacer preguntas que la gente no quiere que uno haga, o incluso de hacerse preguntas que uno no quiere hacerse. Y yo creo que esa fue como la mejor herramienta, cuestionarlo todo. 20 años después, tal vez, mentiras, 15 años después, tal vez, mi, digamos, mi gran habilidad en el mundo es hacerse esa pregunta que me lleva muchas veces a innovar, a plantear algo distinto.
y a salirse, no solamente a salirse de la caja o a patear la caja, sino a destrozar cajas, que es lo que uno muchas veces necesita y que creo que hoy en día el mundo necesita, o sea, Ahí me cambia una pregunta, porque totalmente válido cuando uno tiene ese criterio y ese pensamiento crítico, ese término que tú dices que no es salirse de la caja, sino que hay veces que hay que desechar la caja, porque ya la caja es inútil además. Pero ¿no crees que a veces nos quedamos con el desecho de la caja, pero no estamos proponiendo la nueva caja o ni siquiera vislumbramos esa nueva caja? pero creo que, ¿O ese es el criterio? es que creo, Santi, que pasa porque, listo, tú puedes desechar la caja y te quedas con la gran angustia y ahora qué. Y la única manera de salir con la angustia es dos cosas, hágalo y hágalo con miedo. Es decir, siempre va a estar la pregunta sobre la incertidumbre de si lo que vas o piensas hacer va a salir bien. La Ese única es el manera de riesgo. saberlo es haciéndolo. Ese es el riesgo. Y va uno y es de buenas y resulta que uno cuenta con más herramientas de las que a veces cree que cuenta, ¿no? O sea, por la vida misma, por las experiencias, por las conversaciones, por las películas que uno ha visto, por la música que uno ha oído, por los libros que te has leído. Todo eso te va llenando a ti de una cantidad de herramientas inconscientes que solo cuando tú estás en esos momentos de decir, ¿y ahora qué? Empiezan a salir a flote. Ujú. Entonces, ahí creo que es donde está el tema. Y a mí me cuestiona mucho, digamos, hoy en día, como los jóvenes actuales, porque hay una especie de angustia y de frustración sobre, ¿y si no sale bien, qué pasa? Pues no pasa nada, pero le aseguro que en usted ya pasaron cosas. Ah, Y sabes que traes un término que creo que no habíamos recogido en ningún momento y es el de innovar. Y yo creo que hay una mala concepción del término innovar porque se nos metió en la cabeza que innovar implica tecnología. ¿M? Y y yo creo que también, eso, pero no es lo claro, único. está ahí. Ujú. Pero innovar es lo que tú dices, es pensar distinto y arriesgarse a hacerlo distinto, pues sin conocer las consecuencias, pero hacerlo. Y con miedo, porque siempre va a haber ¿M? miedo, además, Además, el miedo es una reacción natural a la incertidumbre. totalmente. ¿M? Y lo que pasa es que vivimos todo el día improvisando. A mí eso me parece muy chistoso, porque uno piensa en hacer las cosas distinto, pero se angustia. Y entonces yo siempre me hago la pregunta y le hago la pregunta a la gente que conozco y a mis afectos y demás y les digo, pero si todo el día no la pasamos improvisando, Claro. o sea, nadie sabe qué es vivir, socialmente hablando, estoy hablando digamos como en las expectativas sociales, pero al final de cuentas estamos improvisando en el día a día, o sea, uno se levanta en la mañana y puede tener una agenda, listo, y va uno Ujú. tratando de hacerse la agenda, pero Santi, o sea, siendo honestos, que uno diga, es que esto va a salir así, 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 No pasa, en un viaje eso no pasa. el caos pasa y te revuelve por completo la agenda y ¿qué te toca? Improvisar. Y aquí mientras tú y yo estamos hablando, estamos improvisando. Yo creo que eso pasa, digamos, como uno, ser conscientes que, pues que aquí no hay manuales. Ojalá uno naciera con un manual debajo del brazo, ¿no? Y al tiempo que le ponen el biberón le conectan pues el manual para que usted sepa a lo Matrix qué tiene que hacer. No tenemos ni idea, nos la pasamos improvisando. Y va a pasar toda la vida, o sea, no se angustien, entre los 18 y los 25 tal vez pasa de forma mucho más auténtica, digo yo, sin tanta angustia. Pero cuando uno tiene 40 y si hablas con alguien de 60 o de 80 te va a seguir diciendo, pues no tengo ni idea, yo llevo aquí 40 60 80 años y lo único que sé es que a mí esto me parece chévere y me lo disfruto, pero que si yo sé qué estoy haciendo no tengo ni idea. Y te lo digo porque afortunadamente en la vida, a mí si hay algo que me han aparecido son maestros y he tenido la oportunidad de trabajar con gente de 60 70 80 años, pero es que maestros es mucho, o sea, son las conversaciones con los papás, son las conversaciones con los jefes, son las conversaciones con los colegas. ¿Y por qué digo yo maestros? Porque es que cada quien en medio de su improvisación de vida o en la vida aprende cosas y te las cuenta también. Y yo creo que hay dos tipos de sujetos en la vida. El que le dicen, oiga, pilas que la plancha caliente quema, y entonces ve que una plancha está conectada y no le mete la mano y no se quema, o el que tiene que ir, a pesar de que sabe que la plancha caliente quema, ir y probar. Hay dos sujetos de la vida, los que necesitan pasar por la experiencia y otros que aprendemos con la experiencia de otros. Ok. Yo me siento que soy Ujú. de la segunda fase. Yo, o sea, a mí me dicen, vea, eso no lo haga porque pasa esto, yo por ahí no me meto.
O sea, si igual el resultado seguramente haciendo las mismas cosas va a ser el mismo, pues ahí no me meto. Pero como ya tengo esa información, pues hago tal vez una jugada distinta o me meto por un lugar distinto donde tú no te metiste y que al final a mí me permite llegar a un punto al que tú no llegaste porque en medio de tu experiencia de quemarte con la plancha te quedaste ahí y nunca planchaste. Voy a recoger muchas cosas que has dicho, menos mal. Yo dije, con Diana me toca 100% de atención porque Diana bota en 5 frases 200 conceptos, entonces me toca estar bien Habla mucho atento. también. Pero hay otra cosa que tú dijiste que quiero rescatar mucho y es el tema del privilegio y el no privilegio. ¿M? En esa construcción de criterio. Mm. ¿Qué cambia? ¿Y cuál es la invitación? Porque yo creo que tienes toda la razón. Y alguien que viera este podcast diría, pues no, pues este par están hablando desde el privilegio. Sí, Sí, tenemos que ser totalmente transparentes y sí. Pero yo creo que no tener el privilegio de ciertas cosas, de haber podido tener ciertas experiencias, cierta educación, todo eso tampoco puede ser un stopper para no poder construir. de acuerdo. Y yo creo que, a ver, por supuesto estamos hablando desde el privilegio y hay que ser conscientes también desde donde uno hable. Por eso yo arranqué diciendo, ojo que Correcto. esto Y es el por eso lo privilegio. rescato, de acuerdo. Pero también en el no privilegio, sobre todo socioeconómico, voy a ponerlo Sí, así, que es desde el cual, digamos, y al cual me estoy haciendo referencia, desde el cual estoy hablando y desde el cual, y al cual estoy haciendo referencia. También hay experiencias distintas, Santi. de acuerdo. Y también se construyen herramientas absolutamente válidas, necesarias y transformadoras. Entonces, claro, que si es más fácil hablar desde el privilegio y tener privilegio, por supuesto sí, sobre todo en un mundo como este. De acuerdo. Pero por el otro lado, si a ti y a mí nos ponen hoy en día en un lugar que implica tener herramientas que no se nos dan en el privilegio, la vamos a pasar re mal, supremamente mal. Pero algo de lo que hemos aprendido en el camino, o, insisto, de esos aprendizajes de otros que hemos Ujú, apropiado, ujú, ujú. nos van a servir para poder, digamos, desenvolvernos en esos contextos. Y lo mismo pasa, yo creo que el punto fundamental es aprender a apreciar la experiencia de cada uno, ¿no? Y la experiencia pasa por, insisto, la captura de esas herramientas que el contexto mismo te da. Yo tengo amigos que adoro profundamente y que admiro profundamente. Entonces es como, claro, o sea, y en eso yo le compro mucho además el discurso a quienes dicen que la educación es el mejor em, escalador social, porque sí lo es. Claro, hoy en día todo el mundo quiere ser youtuber, porque es la más fácil, ¿no? Usted le pega una cuenta, le pega una historia y voilà, empieza a facturar. Pero también llega un momento donde si usted deja de producir contenido interesante o de consumo, pues va para abajo. Y estos youtubers, pues tampoco, yo quiero ver a varios de estos youtubers demasiado o influenciadores 40 años más adelante, cómo se van a reivindicar. Algo van a tener que adquirir nuevo. Y Ujú, eso ujú, pasa de nuevo, o por conversaciones, o por ujú, ujú, ujú. literatura, o por lo que sea. O sea, no es estático. Y ser youtuber y pegarle un video que te lleve a tener 25.000 likes o 250.000 likes no hace que ya definitivamente tu vida se arregló. No, hermano, esto le toca reinventarse como de nuevo. Nos toca reinventarnos a todos todo el tiempo. Entonces, lo que sí te permite la educación y que generar un criterio propio y tener pensamientos, digamos, innovadores, por decirlo de alguna manera, es reinventarte constantemente. Ok. Lo puedes hacer desde el privilegio, claro, puede que te salga mucho más sencillo, o lo puedes hacer desde el no privilegio, pero en ambos casos existe algo que para mí es fundamental hoy en día, es la posibilidad de elegir bajo libertad, porque la tenemos todos. Si hay algo que no nos pueden quitar, incluso estando usted intramuralmente en una cárcel, es la posibilidad de tomar decisiones por ti mismo, de elegir, de discernir. Eso es lo que nos hace humanos al final de cuentas. Y yo creo que ahí es donde está la situación, independientemente del privilegio y demás, claro. Es más fácil a veces desde un lugar socioeconómico innovar y pensar y tomarse un momento y respirar y demás. Pero yo insisto,
Depende de lo que tú hagas con las herramientas que tu contexto te dé.